A las buenas, gente. Tras profundizar en el proyecto Safe House, que es básicamente la matriz de los refugios de los que en algunos casos salimos en los juegos de Fallout y que visitamos cada X tiempo, ahora toca hablar de dos de las organizaciones más poderosas en el mundo de Fallout y con las que tenemos que tratar básicamente en todos los juegos. En este caso, ambas son herederas de distintas organizaciones que existieron antes de la Gran Guerra. Y estas organizaciones son la Hermandad del Acero y el Enclave. Los unos son en cierta medida los buenos de la película y los otros son, sin lugar a dudas, los malos, pero malos hasta decir basta del asunto. ¿Queréis repasar brevemente la historia tanto de la Hermandad del Acero como del Enclave? Pues que comience la explicación. La Hermandad del Acero es una suerte de orden de caballería tecnorreligiosa que puede ser considerada como la sucesora del ejército de los Estados Unidos. Su principal razón de ser es recopilar el conocimiento y la tecnología de antes de la guerra para poder reconstruir el mundo, sin preocuparse demasiado, que digamos, por la gente del yermo, aunque eso comenzó a cambiar en la costa este y ya os lo contaré más adelante. Tienden a ser reacios a admitir nuevos reclutas, ya sea gente que no tenga ninguna mutación, y si son mutantes o necrófagos ya ni te cuento, porque a esos los consideran una especie de cáncer que hay que eliminar. Estrictamente hablando, la Hermandad del Acero surgió muy pocos días antes de la Gran Guerra. A principios de enero de 2077, un grupo de militares al mando del coronel Robert Spindle fue enviado a las instalaciones de Westek, una de tantas contratistas militares que tenía el ejército de los Estados Unidos, con el fin de supervisar los experimentos que estaba haciendo para el gobierno. Pocos días después, la investigación militar de Westek fue trasladada a la base militar Mariposa, incluyendo al equipo del coronel Spindle. El segundo al mando de dicho equipo era un capitán llamado Roger Maxson. No fue hasta el 10 de octubre cuando Spindle, Maxson y el resto de militares descubrieron un horrible secreto. Los científicos de Westek habían estado experimentando en prisioneros con el virus de evolución forzada. Eso hizo saltar por los aires la moral en la base. Spindle, sin ir más lejos, tuvo un colapso nervioso y acabó suicidándose, por lo que el capitán Maxson tomó el control de la base. Tras sacarle la verdad al científico jefe de la base, él y los demás científicos fueron ejecutados. Maxson y sus hombres se declararon insumisos del ejército el 20 de octubre, pero en contra de lo que esperaba, nadie del ejército respondió a su deserción. Y la cosa es que no hubo respuesta porque ahí arriba la tensión entre China y Estados Unidos ya estaba 4 o 5 pasos más allá de al rojo vivo, y eso no tardó en traducirse en la Gran Guerra. Las familias de los militares fueron al búnker 24 horas antes de que cayeran las bombas, salvándose, como quien dice, en el último momento. Los soldados y sus familias pasaron la tormenta de la Gran Guerra a salvo en la base militar, y 2 días después, cuando un soldado confirmó que se podía salir sin peligro y se enterró a los científicos, los soldados sellaron la base y, pertrechados con armas y esquemas de otras armas, partieron hacia el búnker de Lost Hills, donde se estableció el cuartel general de la Hermandad del Acero, siendo el coronel Maxson el fundador y su primer anciano, o elder. Pero no fue hasta más adelante cuando tuvieron que tratar con su primera gran amenaza, los supermutantes. En 2162, el legendario morador del refugio llegó procedente del Refugio 13. Sin fiarse de él, lo mandaron en una misión suicida a un agujero negro llamado El Ardor, donde había caído una bomba atómica china. Contra todo pronóstico, el morador no solo cumplió la misión, sino que regresó, convirtiéndose en el primer forastero en muchísimo tiempo aceptado en la hermandad.
fue el morador del refugio quien puso en alerta a la hermandad acerca del ejército mutante creado por el maestro y su siniestro plan, que era que básicamente todo de costa a costa todo fueran supermutantes. Respaldado por el elder principal de la hermandad, John Maxon, descendiente del Maxon original, el morador fue a la base mariposa y acabó con el maestro, acabando con esa amenaza y dándole a la Hermandad del Acero la hegemonía momentánea en la costa oeste. En los años que siguieron a la derrota del maestro, la hermandad comenzó a explorar hacia el este, pero también tenían sus problemas, pues la naciente República de Nueva California se había expandido, quedando Lost Hills dentro del estado de Maxon. Lost Hills seguía perteneciendo a la hermandad, pero todo lo demás estaba bajo la jurisdicción de la RNC. Vamos, que eran como una isla en medio de un océano. En 2242, cuando reapareció el enclave, la hermandad estaba en declive y en clara inferioridad tecnológica. A pesar de todo, el enclave fue destruido, dejando de ser una amenaza en el oeste. Aún así, las tensiones con la RNC llevaron a una guerra en la que la hermandad tenía todas las de perder, siendo derrotados casi por completo en el Mojave. Fue finalmente en 2245, sabiendo que habían grupos en el medio oeste, cuando la hermandad finalmente se animó a enviar un contingente a la costa este, con dos objetivos: buscar en Washington DC tecnología avanzada y ver qué ocurría con los supermutantes que pululaban por allí, porque les habían llegado los informes y vieron que, ojito, que igual había que hacer algo. Al mando fue puesto un paladín llamado Owen Lyons. En el camino hicieron una parada en la fosa, donde antes de la Gran Guerra estaba Pittsburgh, donde llevaron a cabo una purga, por eso que estaba hasta el culo de radiación, y se llevaron a 20 niños para ser instruidos. Fue al llegar a Washington cuando la cosa se puso interesante. El Pentágono, claro está, había sido destruido, pero en sus sótanos encontraron armamento de antes de la guerra más que suficiente para aguantar allí todo lo que quisieran. Pero la mejor de las noticias fue el hallazgo de Liberty Prime, un enorme robot que había servido en la guerra de Alaska. Eso le valió a Lyons el ascenso a Elder y recibió nuevas instrucciones: establecer un capítulo de la hermandad en Yermo Capital, para lo cual eligió como cuartel general el Pentágono, conocido desde entonces como la Ciudadela. Para las gentes de Yermo Capital, la llegada de la Hermandad del Acero fue un regalo del cielo, pues aportaron seguridad a Yermo Capital y las incursiones de supermutantes disminuyeron. Eso llevó al Elder Lyons a marcar una nueva prioridad para su capítulo de la hermandad: averiguar de dónde surgía la amenaza supermutante y acabar con ella. Lo que llevó a Lyons a decir a sus superiores en Lost Hills que la adquisición de tecnología podía esperar, que lo más importante era proteger a las gentes inocentes del DC de los supermutantes. En la costa oeste, en el cuartel general de la hermandad, estaban en un dilema. El Elder Lyons se había atrevido a desentenderse de su misión principal, ya sabéis, la de recolectar la tecnología que se encontraran. Se preguntaban si se había convertido en un nativo por decidir que su prioridad era la gente del DC y no la misión de la hermandad, o si por fin un Elder había sentado las bases para un cambio en la misión de la orden. Sin salida, la hermandad tomó una decisión salomónica respecto a Lyons. Le daban pleno reconocimiento como líder de la Hermandad del Acero en Yermo Capital, pero le retiraban el apoyo desde California. En otras palabras, el Elder Lyons estaba solo. Resumiendo de forma sencilla, el capítulo de la Hermandad del Yermo Capital seguía unida a la Casa Madre, sujeta a sus leyes y tradiciones, pero totalmente independiente en la práctica. Por supuesto, lo sabía que seguían apegados a la ortodoxia de la hermandad, y esos, una noche, cogieron armas, servoarmaduras y otros equipamientos y se separaron de Lyons, llevando desde entonces el nombre de proscritos, y que continuarían la misión original de recolectar la tecnología del viejo mundo. Si la Hermandad del Acero son, en cierto grado, los buenos de este vídeo, ahora toca hablar de los que pueden ser señalados, sin tapujos ni medias tintas,
como los malos de la película, el Enclave, la siniestra organización militar y cuasi fascista con la que tenemos que tratar en Fallout 2 y 3 y que es, sobre el papel, la organización heredera del gobierno de los Estados Unidos. Retratar al Enclave como la figura siniestra y malévola detrás de los experimentos sociales llevados a cabo en los refugios no sería dejarse demasiado de la realidad, ya que algún tiempo antes de la Gran Guerra era el gobierno en la sombra. Dado que los refugios estaban financiados por el gobierno, este tenía el control sobre ellos, lo que significaba que el Enclave también tenía el control sobre los refugios. Y claro, llegado el momento, podían usar los experimentos de los refugios para su propio beneficio. Ellos sabían que la guerra nuclear era inevitable, iba a llegar más temprano que tarde. Así que su plan era permanecer a salvo, esconderse y una vez pasada la tormenta, agruparse para acabar con el comunismo de una vez por todas. Había muchas empresas y corporaciones que, si bien no formaban parte del Enclave, se beneficiaron de la asociación con el Enclave y tenían un lugar donde guarecerse cuando llegara el Gran Chupinazo, una plataforma petrolífera abandonada algunos años antes. En algún momento, tras el final de la guerra de Alaska, y sabiendo que la guerra nuclear era cuestión de muy poco tiempo, de días en el peor de los casos, el presidente, otros miembros del gobierno y una amalgama de científicos y militares abandonaron sus puestos en Washington para ponerse a salvo en la plataforma petrolífera. La idea es que así, ellos estaban bajo el mar, se desataba la guerra nuclear y como habían quedado ellos, los Estados Unidos podrían seguir existiendo y tras las bombas salían, acababan con la guerra en China y luego retomaban el territorio continental de los Estados Unidos. Había grupos ya de menor tamaño que se pusieron a salvo en otras partes, pero cuando llegó el Gran Chupinazo perdieron todo contacto con el grupo principal, es decir, el de la base petrolífera. Su primer plan era ridículo, pero vamos, no a años luz, sino a siglos luz, que era el de coger a la gente superviviente y largarse a otro planeta en una nave espacial. Lógicamente, ese plan, si ya era inviable antes de la guerra, después de ella todavía más. Descartada la nave, el Enclave se centró en mantener vigilados los refugios para ver cómo iba la cosa. Tras la guerra, el Enclave se limitó a esperar en la plataforma petrolífera y se centró en consolidar sus fuerzas y centrando sus esfuerzos en obtener la superioridad tecnológica contra cualquier hipotético rival que les saliera. Cuando vieron que su posición era lo bastante sólida, dijeron, venga, vamos a enviar equipos de exploración a ver qué ocurre en California. De esa manera tuvieron su primera toma de contacto con supermutantes y necrófagos. Cuando los jefes del Enclave fueron informados de lo que se había visto, la decisión fue clarita. Todos los mutados debían morir. Y si cree que eso iba a limitarse únicamente a supermutantes y necrófagos, grave error. El Enclave se consideraba la verdadera humanidad, y todos aquellos que habían sobrevivido durante años en el yermo, siendo inevitablemente afectados por la radiación, también fueron metidos en el mismo saco. Es decir, que la cosa no se iba a quedar en los supermutantes y los necrófagos, que eran los rasgos más visibles, no. Todo el que tuviera una mutación, por mínima que fuera, tenía que ser eliminado. Ya tenían claro que debían eliminar a todo aquel que tuviera una mutación, por mínima que fuera. Ahora solo faltaba cómo hacerlo. Lógicamente no podían tirar de las bombas atómicas, porque eso sería, vamos, fuego al fuego. Porque tiras una bomba nuclear, tiras otra vez un mogollón de radiación y agravas el problema. Pero los exploradores tuvieron un golpe de suerte al encontrar las ruinas de la base militar mariposa destruida en los eventos de Fallout y donde Westek jugó a ser Dios con prisioneros. Allí, tras excavar bastante, encontraron el virus de evolución forzada que había dado origen a los supermutantes, de las cuales algunas muestras fueron enviadas a la base petrolífera, pero claro, al final surgió otra camada de supermutantes por todos esos que habían estado excavando y eso,
y no tuvieron otra que sellar la base, definitivamente. Con el virus en su poder, los científicos del enclave se pusieron a trabajar y encontraron el arma perfecta, porque el virus podía convertirse en una toxina que afectaría solamente a aquellos que tuvieran alguna mutación. Pero claro, no podían soltar el veneno a lo loco, antes tenían que asegurarse de que funcionaba bien. Y para ello necesitaban dos grupos de personas. El primero, de gente pura y no afectada por la radiación. Vamos, la gente que había estado en un refugio sellado. El segundo era el de gente que estaba ahí fuera y había sido expuesto a la radiación. Y ambos grupos los tenían a mano. El primero, el de gente pura, era el del refugio 13, cuyo propósito original era de estar cerrado 200 años, pero que cuando el enclave tomó el control del asunto, dijo: quedarán encerrados hasta nueva orden y hasta que nosotros veamos que nos pueden ser útiles. El segundo lo encontraron en la población de Arroyo, fundada casi un siglo antes por el morador del refugio que destruyó la base Mariposa, y las poblaciones de ambos lugares fueron secuestradas y llevadas a la plataforma petrolífera. Pero cuando estaban a punto de ejecutar el plan de exterminio, entró en escena el nieto del legendario morador del refugio, recordado por la historia como el elegido, que rescató a los rehenes tanto del refugio 13 como de Arroyo, asesinó al presidente Dick Richardson y provocó la destrucción de la base petrolífera, cortando de raíz el plan genocida del enclave. Tras la intervención del elegido y la destrucción de la base petrolífera, el enclave perdió toda su fuerza en el oeste, algo que aprovecharon tanto la Hermandad del Acero como la República de Nueva California para acabar con su influencia. Sin embargo, el nuevo presidente había dado la orden de marchar hacia el este, emprendiendo el camino que algunos años después siguió la Hermandad del Acero, y se establecieron en Raven Rock, una base militar al noroeste de Washington D.C. Allí, bajo el mando del presidente John Henry Eden, que en realidad solo era un ordenador, tuvieron que hacer frente a la tarea de reconstruir sus fuerzas. El tema de hacer robots, armas y tecnología era fácil, pero tener seguidores era otra copla. De modo que con el coronel Houghton como cara visible controlando las fuerzas armadas del enclave y con un ejército de Autobots vagando por el yermo haciendo las veces de propaganda, el presidente Eden vendía la promesa de que con el enclave se habría un retorno al estilo de vida de antes de la guerra, con cosas como el béisbol, ayuda para los niños, el picnic, etc. Algo que, lógicamente, viendo cómo estaba el mundo, era poco menos que imposible, casi tan ridículo como lo de la nave espacial. Pero a pesar de vender esa promesa, el enclave no había olvidado su propósito de purgar toda vida mutante, pero no tenía un medio para ejecutarlo, hasta que el presidente supo del llamado Proyecto Pureza, un proyecto ubicado en el monumento a Jefferson que, si salía bien, iba a proporcionar agua limpia y pura de manera ilimitada, lo que a la larga acabaría haciendo que Yermo Capital dejara de ser un yermo, al menos en cierto modo. Con eso tenían el cielo abierto para sus dos propósitos, pues la cosa era bastante sencilla. Si el enclave controlaba el proyecto Pureza, controlaría el agua purificada, y quien controlara el agua purificada controlaría Yermo Capital y a la larga acabaría controlando el país. Y también le servía para administrar ese virus alterado que acabaría con cualquiera que tuviera la más mínima mutación. Solo hacía falta que se completara. Ese momento llegó en 2277. En cuanto el proyecto Pureza fue activado, fue el enclave y se hizo con su control, entrando nuevamente en combate con la Hermandad del Acero. Tras conseguir un kit de creación del Jardín del Edén del Refugio 87, solo quedaba ponerlo en marcha. Y en cuanto al tema del virus, el presidente intentó reclutar al trotamundos solitario para infectar el agua, pero este no solo se negó, sino que provocó la muerte, bueno, más que muerte, autodestrucción del presidente Eden, recordemos que era un ordenador, y posteriormente un asalto de la Hermandad del Acero con apoyo del Liberty Prime
y del propio Trotamundos hizo que sus fuerzas fueran expulsadas del proyecto Pureza, quedando el enclave tocado y casi hundido. La situación era esta: con el presidente y el comandante militar muertos a manos del Trotamundo solitario y con el purificador en manos de la Hermandad del Acero, el enclave había recibido nuevamente un golpe durísimo, lo que les forzó a retirarse a una estación de enlaces de satélite. La Hermandad, dispuesta a acabar con el enclave de una vez por todas, no tardó mucho en presentarse allí, y a pesar de que sufrieron nuevamente una derrota frente a la Hermandad, lograron destruir la principal arma ofensiva de estos, el robot Liberty Prime. Pero eso no impidió que la Hermandad, enviando como avanzadilla al Trotamundo solitario, lanzara un ataque sobre la base aérea Adams, la última que estaba en sus manos. Dicho ataque se tradujo en la destrucción total del enclave y que desde ese momento tuvo una fuerza prácticamente testimonial. Tras eso, el enclave fue destruido casi por completo, siendo nada, poco menos que una molestia. Y todo eso a pesar de que cuando se realzaron tenían una superioridad tecnológica prácticamente absoluta. Esta es la historia de las dos principales organizaciones del mundo de Fallout. Con esto se da por concluido la trilogía para entender Fallout. Espero que os haya servido para comprender este mundo posapocalíptico y que os haya entretenido. Así que nos vemos en la guía de Fallout New Vegas. Hasta la próxima.